Sientes que vas todo el día con el corazón en la garganta, como si algo invisible te persiguiera sin descanso. Notas que tu mente no se apaga ni siquiera cuando por fin apagas la luz. El estrés y la ansiedad se han vuelto compañeros silenciosos de millones de personas y quizás también tuyos. Hoy quiero compartir contigo lo que hago cada día para gestionar esa carga mental que tantos arrastramos. Pero más allá de técnicas, quiero enseñarte a mirar el estrés desde otro ángulo, no como un enemigo, sino como una fuerza que bien dirigida puede darte claridad, energía y calma. Y tranquilo, no voy a decirte que te sientes a meditar. Lo que vas a descubrir son 10 hábitos sencillos y reales que pueden ayudarte a recuperar el control de tus días y también de tu bienestar. Hay una escena de nuestra literatura que me ha acompañado desde siempre. Me refiero a Don Quijote de la Mancha. En uno de los pasajes más célebres, Don Quijote, subido a su viejo Rocinante, se lanza con su lanza contra unos molinos de viento que él cree gigantes. A los ojos del mundo, parecía un loco. Pero si lo observamos con el corazón, lo que vemos es a un hombre que necesitaba luchar. Porque cuando no actuamos, cuando nos quedamos quietos ante el miedo, la ansiedad crece como una sombra. Don Quijote no vencía monstruos reales, pero sí liberaba parte de esa tensión interna que tanto daño nos hace cuando se acumula. En nuestro día a día, puede que no tengamos molinos, pero sí tenemos correos sin responder, tareas pendientes, conversaciones que evitamos. Y cada vez que decidimos actuar, aunque sea en lo pequeño, damos un paso hacia la calma. El cuerpo humano reacciona ante el peligro, activando un sistema que se llama respuesta de estrés. Cuando percibimos una amenaza como Don Quijote, que creía que esos molinos podían hacer daño a los demás, el organismo libera adrenalina, se acelera la respiración y el corazón late con más fuerza. Todo eso sirve para prepararnos para actuar. En su caso, esa activación le empujaba a no quedarse paralizado, a mantenerse vigilante, despierto, dispuesto a hacer algo que le devolviera la sensación de control. Y aunque la amenaza no fuera real, la acción le calmaba. Esa es la clave. El estrés no siempre es nuestro enemigo. Hoy confundimos el estrés o la ansiedad con una enfermedad, cuando en realidad son mecanismos que cumplen una función: ponernos en marcha. El problema no es sentir ansiedad, sino no saber gestionarla. Por eso quiero enseñarte algunos hábitos sencillos que yo practico a diario y que pueden ayudarte a canalizar esa energía para que no te domine, sino que trabaje a tu favor. Si entiendes la ansiedad como un impulso que te mueve a resolver problemas, puedes convertirla en una herramienta poderosa en lugar de verla como algo que solo deseas evitar. Incluso si padeces un trastorno de ansiedad, aplicar estas herramientas te ayudará a reducir el malestar y a ganar salud. Ahora bien, enfrentamos un desafío que Don Quijote no tenía el mundo moderno. Muchas de las personas que acuden a consulta lo hacen porque sienten que no pueden más. El motivo es que lidiamos con un tipo de estrés muy distinto al de antes. Nuestro cerebro, diseñado hace miles de años para resolver amenazas físicas, no está preparado para los estímulos constantes y abstractos de la vida actual. Por eso necesitamos un enfoque intencional, consciente y práctico para manejar la ansiedad. El primer gran problema es que muchos de nuestros estresores modernos no se resuelven con el cuerpo. En el caso de Don Quijote, al enfrentarse al molino, aunque fuera una ilusión, su cuerpo se activaba, él actuaba, y luego al terminar su aventura liberaba toda esa tensión. Pero hoy en día, cuando sentimos ansiedad por un correo, una llamada o una discusión, no hay una forma física directa de resolverlo. Y al no poder liberar esa energía con el cuerpo, el estrés se queda atrapado dentro. Ahí es cuando empieza a desgastarnos de verdad. En nuestra vida moderna, muchas de las fuentes de estrés ya no están relacionadas con peligros físicos, sino con cosas tan cotidianas como entregas urgentes, tareas acumuladas, el ruido del tráfico. Y lo que cultivamos no son campos de maíz, sino horas frente a una pantalla. Si yo estoy agobiada por un problema en el trabajo, puede que me quite el sueño, incluso que logre resolverlo, pero esa descarga de adrenalina y cortisol permanece en mi organismo hasta que logro canalizarla físicamente. Por eso el ejercicio diario se vuelve clave. Basta con 5 minutos para empezar a reducir los niveles de esas hormonas. El movimiento disminuye la tensión general, mejora el estado de ánimo, favorece el sueño
y eleva la autoestima. El ejercicio aeróbico ese, en el que uno respira con fuerza, suele ser el más eficaz contra el estrés, pero en realidad cualquier tipo de movimiento es beneficioso. Caminar, montar en bicicleta, estirarte un minuto en la oficina o simplemente mantenerte en movimiento, todo suma. Lo primero que te animo a hacer es encontrar una manera sencilla de incorporar movimiento a tu rutina diaria. Y ahora hablemos de cómo comienzas el día, porque la forma en que arrancas cada mañana puede determinar el tono de todo lo que viene después. Y lo que observo en muchas personas es que lo primero que hacen empeora su ansiedad. Están cansadas porque se acostaron tarde y nada más despertar, empiezan a deslizar el dedo por la pantalla del móvil, revisan redes sociales o noticias y luego se toman un café. La cafeína es la droga psicoactiva más consumida del mundo. Cruza la barrera hematoencefálica en segundos y nos hace sentir más alerta al bloquear la adenosina, que es una sustancia natural del cerebro encargada de promover la relajación. Pero la cafeína no solo nos mantiene despiertos, también eleva la adrenalina y puede hacernos más irritables, más nerviosos, más agitados. Con el tiempo, desarrollamos tolerancia al efecto estimulante de la cafeína, es decir, necesitamos más para sentirnos despiertos. Pero no ocurre lo mismo con su efecto ansiógeno. Ese permanece. Por eso, el consumo de cafeína puede afectar al sueño y a los niveles de ansiedad durante 48 horas. Incluso se ha demostrado su relación con trastornos de ansiedad y depresión. Si realmente quieres disminuir tu ansiedad, pruebas a eliminar la cafeína de tu cuerpo durante al menos 3 días y observa cómo te sientes. En mi caso, no tomo cafeína. Aprendí que su efecto sobre mi ansiedad no merecía la pena. Si te notas cansado, lo más lógico es que necesites descansar más. Dormir bien no solo mejora tu estado físico, también potencia el funcionamiento del cerebro, y eso te ayuda a resolver mejor los problemas y a afrontar con mayor claridad aquello que te genera ansiedad. Y en medio de todo esto, me gusta recordar a Don Quijote, ese caballero que no vencía monstruos reales, pero que en cada batalla, por absurda que pareciera, lograba liberar algo de la tensión que llevaba dentro. Lo que le hacía daño no era el enemigo imaginario, sino ese impulso contenido de no actuar. Y eso también nos pasa a nosotros. La ansiedad muchas veces se alimenta del inmovilismo. Por eso actuar, aunque sea en lo pequeño, puede marcar la diferencia. Si al escuchar estas recomendaciones sientes que hacer tantos cambios te abruma, quiero decirte algo muy sencillo. Empieza despacio. Solo necesitas introducir un pequeño cambio al mes. No existe una fórmula mágica para eliminar la ansiedad de la noche a la mañana. Si estás buscando soluciones instantáneas, este no es el camino. Lo que sí sé por experiencia clínica y personal es que cuando aplicamos pequeños cambios sostenidos en el tiempo, los efectos pueden ser profundamente transformadores. Ahora hablemos de algo fundamental, el consumo de medios. Nuestro cerebro, que evolucionó hace miles de años para adaptarse a un entorno simple y tangible, no está preparado para el bombardeo constante de estímulos que nos lanza el mundo moderno. Es un cerebro más preparado para los tiempos de Don Quijote que para las redes sociales. Don Quijote no vencía monstruos reales, pero en cada batalla, aunque fuese absurda, liberaba algo de su tensión interior. Lo que realmente le dañaba no eran los gigantes imaginarios, sino el impulso contenido de no actuar. En su mundo, los desafíos eran visibles físicos, y la respuesta emocional podía canalizarse a través de la acción, aunque estuviese equivocada. En cambio, hoy nos despertamos, cogemos el móvil y empezamos a ver titulares de catástrofes, conflictos, tragedias, una tras otra. Noticias que activan nuestro sistema de alarma como si estuviéramos en peligro real, pero sin darnos ningún espacio para actuar. Es decir, vivimos con el cuerpo en alerta, pero sin una vía natural de resolución. Le estamos entregando el control de nuestras glándulas suprarrenales a un algoritmo desde que abrimos los ojos. No recomiendo empezar el día con noticias. Antes de encender ninguna pantalla, pregúntate, ¿con qué tono quiero vivir este día? En mi caso, yo necesito empezar con algo que me centre, que me dé serenidad y dirección. Por eso dedico los primeros minutos de la mañana a la oración y a la lectura de textos que me conecten con lo esencial. Para ti puede ser música, puede ser escribir, puede ser respirar profundo,
o leer algo que te eleve. Lo importante es que sea una elección tuya consciente, no algo impuesto desde fuera. Eso no significa que ignore lo que pasa en el mundo. Me informo, claro que sí, pero de forma puntual y consciente, y no a primera hora. Además, elijo dedicar más tiempo y energía a lo que sí está en mis manos, en vez de invertir mis emociones en aquello que no puedo controlar. Hay algo que debemos comprender: la respuesta al estrés no es mala en sí misma. Está diseñada para ayudarte a actuar, a rendir, a enfrentar desafíos. Pero está pensada como una respuesta puntual, no como un estado permanente. Funciona muy bien en ráfagas breves de intensidad, pero se vuelve tóxica cuando se cronifica y no encuentra resolución. Don Quijote sentía la inquietud, se ponía en marcha, libraba su batalla y descansaba. Así debe funcionar nuestro cuerpo también. Para cada respuesta de estrés, existe un mecanismo natural de compensación, el sistema parasimpático. Pero muchos no sabemos cómo activarlo. La buena noticia es que sí se puede entrenar, y más adelante te explicaré cómo hacerlo a través de ejercicios concretos que ayudan a equilibrar el cuerpo y la mente. A esto lo llamamos la respuesta parasimpática, pero la mayoría de las personas no sabe cómo activarla. Puedes hacerlo a través de ejercicios de respiración o técnicas de anclaje que explicaré más adelante, pero la forma más natural de resolver la respuesta de estrés es tan sencilla como completar una tarea. Cuando tienes pendiente un informe o una obligación y finalmente la entregas, ese nudo interno se deshace. Por eso siempre digo que las estrategias de afrontamiento tienen un límite. La ansiedad no se disuelve solo con distracciones, sino tomando acción para resolver lo que nos preocupa o, cuando no se puede, practicando una aceptación activa. Es decir, soltar lo que no depende de ti. En el mundo digital en el que vivimos, incluso cuando resolvemos una tarea o cerramos un asunto, cuesta notar que realmente lo hemos hecho. Por eso recomiendo buscar una forma concreta de marcar ese momento. En mi caso, recurro a listas. Me encanta tachar cosas. Incluso si hago algo que no estaba en la lista, lo apunto después, solo para poder tacharlo. Esa sensación de cierre de esto ya está hecho tiene un valor enorme. Hay muchas formas de conseguirlo. Cada persona debe encontrar la suya, pero lo importante es darle al cuerpo una señal física de que una etapa se ha cerrado. Y esto no es sencillo cuando hablamos de preocupaciones que se alargan en el tiempo o proyectos extensos. Pero se puede entrenar. Por ejemplo, cuando termino mi jornada laboral, tengo un ritual muy personal, hago una pequeña oración en silencio por mis pacientes. Digo: Señor, he hecho lo mejor que he podido, ahora los dejo en tus manos. Esto me ayuda a dejar el trabajo en el lugar que le corresponde y no llevármelo a casa. En general se trata de elegir cuándo cargar con algo mentalmente y cuándo soltarlo. A veces basta con desactivar las notificaciones del móvil, otras veces con marcar límites claros sobre cuándo estás disponible y cuándo no. Cuando el trabajo es sobre todo mental o emocional, algo que a mí me ayuda muchísimo, es completar tareas manuales. Me produce una paz especial ver un resultado tangible. Limpiar una parte de la casa, arreglar algo roto, cuidar el jardín. Tiene algo liberador. Es como si el cerebro hiciera clic y se activara ese interruptor interno que dice: ya está, estás a salvo. Esa es la señal de que la respuesta parasimpática se ha puesto en marcha. Gestionar la ansiedad no va de reaccionar a todo lo que ocurre, sino de vivir con intención y presencia. A veces lo explico con una imagen que tengo grabada desde niña. Volvía andando a casa después de jugar con una amiga, ya era de noche, y aunque vivíamos en un barrio muy tranquilo, al caminar sola sentía ese cosquilleo en la nuca, como si alguien me siguiera. Nunca ya había nadie, pero si echaba a correr, el miedo aumentaba. Corría más, me asustaba más, y cuando llegaba a casa, cerraba la puerta de golpe, miraba por la ventana, y no había nada. Así funciona la ansiedad diaria de baja intensidad. Ese impulso de correr sin mirar, de hacer más, de llenar cada minuto con ruido. Pero huir solo alimenta la inquietud. En la vida adulta, hacemos lo mismo. En la oficina sentimos tensión y aceleramos más correos, más tareas, más pantallas. Pero correr más no siempre nos hace más eficaces. A veces lo que necesitamos es parar, respirar, mirar alrededor y darnos cuenta de que, como Don Quijote frente a los molinos, no siempre hay un enemigo real. Lo que nos hace daño no es el monstruo, sino el impulso contenido de no actuar. Por eso aprender a actuar con intención
y a soltar con conciencia es uno de los caminos más sanadores que conozco. Tengo la tendencia a llenar cada momento del día con actividad constante. Revisar correos, responder mensajes, mirar el teléfono una y otra vez, como si no pudiera permitirme un segundo de pausa. Me doy cuenta de que igual que cuando era niña y me asustaba caminar sola por la calle al anochecer, a veces intentamos huir de esa sensación de ansiedad como si escapáramos de un fantasma. Pero en realidad, cuando dejas de correr, te detienes, respiras, te das la vuelta y observas a tu alrededor, descubres que no hay nada detrás. Solo tu mente acelerada. En mi rutina diaria, esto se traduce en algo muy sencillo: tomarme momentos para respirar, para frenar, para hacer algo que me calme, que me ancle al presente. Esa es una de las formas más efectivas de regular el sistema nervioso a lo largo del día. Puede que sientas que haces más si vas deprisa, pero en realidad eres mucho más eficaz y te estresas menos si te detienes cada hora, aunque sea un minuto, para aclarar tu mente, respirar y reducir la velocidad. Nuestro cerebro no está diseñado para hacer varias cosas a la vez. Cuando lo forzamos a hacerlo, se activa el sistema simpático, el de lucha, huida o parálisis. Por eso una de las mejores maneras de fortalecer la respuesta parasimpática, la que nos calma, es enfocarse en una sola cosa a la vez. Cuando intentamos abarcarlo todo, el cerebro interpreta esa sobrecarga de estímulos como amenazas no resueltas. Así que cierra pestañas, apaga notificaciones y haz una sola tarea con atención plena. Una práctica que a mí me ayuda mucho es simplemente recordarme dónde estoy, qué estoy haciendo en ese instante. Notar que estoy aquí presente. Lo prometí, no voy a hablarte de meditación, pero practicar la atención plena no es otra cosa que esto: parar, observar el momento presente, reconocerlo y luego continuar con lo que estás haciendo. Otra herramienta esencial para gestionar la ansiedad en el día a día es lo que yo llamo ver el cuadro grande y el cuadro pequeño. Porque el problema no es el estrés en sí, sino el estrés crónico y no resuelto. Es la consecuencia de un cerebro que no sabe ordenar y clasificar todos los estímulos, urgencias y amenazas que le llegan. Cuando sentimos que todo es urgente y que no damos abasto, nuestro sistema colapsa. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Nadie tiene tiempo para todo lo que quiere o necesita hacer. Lo que hago es detenerme a ordenar con intención en qué quiero enfocar mi energía, qué es prioritario, qué puedo soltar. Esto de verdad lo creo, alivia ese estrés acumulado que muchas veces llevamos sin darnos cuenta. No sé si es ansiedad o si es simplemente mi manera de ser, pero a veces siento que mi cabeza se desborda con ideas, tareas, listas interminables, y además están los niños gritando por la casa. Así que lo que me salva es escribir. A lo largo del día voy anotando todo lo que tengo en mente. Y luego escojo una o dos cosas, marco lo esencial y empiezo por ahí. Solo eso me ayuda a recuperar el control y calmarme. Para algunas personas, esa claridad llega escribiendo un diario. Poner en papel el caos mental ayuda a organizarlo, a ver con más nitidez y a volver a empezar. Puedes hacer lo mismo con una lista de prioridades, destacando solo lo que vas a hacer ese día. Incluso puedes practicar lo que yo llamo vaciar el cerebro, escribir todo lo que te preocupa o anotar aquello que sí puedes controlar. Cualquiera de estas herramientas ayuda a disminuir el estrés si se usan con constancia. Ahora quiero hablarte del sueño. Puede parecer obvio, pero descansar bien no es simplemente una rutina nocturna, más es clave para que el cerebro funcione como debe. Para que la parte ejecutiva del cerebro, la que organiza, decide, resuelve, esté activa, necesita estar descansada. Cuando la mente ha dormido bien, puede manejar mejor los estímulos y resolver la ansiedad que va surgiendo. Sé que dormir no siempre es fácil cuando uno está ansioso. Yo misma tengo noches difíciles. Por eso, si estás durmiendo poco o mal, te animo a dar al menos un pequeño paso hacia un descanso mejor. Algo sencillo, sostenible, que puedas mantener. Y para terminar, hay una habilidad que me ha costado mucho aprender, pero que es fundamental para reducir la ansiedad: aprender a decir no. Resolver la ansiedad tiene que ver con recuperar el control. Y eso implica renunciar a algunos planes, fiestas o compromisos para poder dormir bien, no necesitar café al día siguiente. Y estar menos irritable o abrumado.
Elegir un camino sostenible en vez de uno frenético requiere filtrar con calma lo que es esencial y lo que puede esperar. Cuando elegimos conscientemente no saturar nuestra mente, ésta puede manejar las tareas con más serenidad. Y otro aspecto fundamental que quiero compartir es la importancia de pasar tiempo en la naturaleza. No me voy a extender mucho, pero existe una cantidad abrumadora de estudios que demuestran que la naturaleza tiene efectos muy beneficiosos sobre la ansiedad. Y en lo personal, la disfruto profundamente. Por eso te animo a que incorpores, aunque sea un pequeño contacto con la naturaleza, en tu rutina diaria. Yo tengo la suerte de vivir en un entorno donde puedo salir al aire libre cada día. Pero incluso, si estás en medio de una ciudad, también puedes recibir esa dosis sanadora. Salir a caminar, mirar el cielo durante unos minutos, regar una planta, cuidar un pez, dar una vuelta por un parque, incluso ver un documental o contemplar imágenes de paisajes naturales puede calmar tu sistema nervioso. Haz de la naturaleza un hábito. No tiene que ser complicado. Es una forma sencilla pero profunda de regular nuestro estado emocional. Y por último, una costumbre que cuido mucho para mantener el estrés bajo control, asegurarme de que mi día no esté desbordado. Me esfuerzo en encontrar un momento cada jornada para desconectar. Es vital reservar un espacio al final del día para bajar el ritmo, prepararte para dormir bien y así despertar con la energía necesaria para cuidarte. En mi caso, esa rutina de desconexión empieza por apagar el móvil, darme un baño caliente y leer cualquier libro sin demasiada importancia. A pesar de estar inmersa en un ritmo intenso con 3 hijos pequeños, mi trabajo clínico y otros compromisos, priorizo tener cada noche unos minutos de paz. Hay algo que siempre recuerdo en estos momentos. Don Quijote no vencía monstruos reales, pero en cada batalla, aunque fuese absurda, liberaba algo de su tensión interior. Lo que le hacía daño no era el monstruo, sino el impulso contenido de no actuar. Del mismo modo, muchas veces necesitamos liberar el estrés acumulado, no huyendo, sino eligiendo pequeñas acciones que nos devuelvan el control. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué haces tú para cerrar el día? ¿Cómo consigues manejar el estrés diario? Cuando dedicas tiempo a resolver, a elegir, a cooperar con tu cerebro brillante y antiguo, descubres que es posible reducir la ansiedad y avanzar con más claridad y calma. Claro, aquí tienes un cierre impactante emocional y alineado con el tono del video. Y recuerda esto, no siempre necesitas vencer grandes batallas. A veces basta con dar un pequeño paso, respirar hondo y decidir cuidar de ti. Porque como decía aquel caballero andante, lo que más nos duele no es el monstruo, sino quedarnos quietos cuando el alma pide moverse. Si este video te ha hecho bien, si algo de lo que escuchaste hoy resonó en ti, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete al canal. Aquí hablamos, sin prisa, con verdad, con profundidad. Cada semana más contenido para ayudarte a entenderte, a sanar y a reconectar con tu paz interior. Gracias por estar aquí. Te mando un fuerte abrazo y hasta muy pronto.